Eh, brevemente, las cancillerías del mundo son promotoras de sus países. En muchas cancillerías, inclusive, en una misma institución, se encuentran los departamentos de Relaciones Exteriores y de Política Exterior y los departamentos de Promoción Económica. México ha hecho un gran esfuerzo por buscar complementariedades entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en embajadas más grandes, no es el caso de Indonesia, sin duda el techo único y esta política en donde la Embajada de México representa a México y ahí están todos los funcionarios y elementos de la política exterior y de promoción económica, en este caso, están en un solo lugar. México tiene que convertirse en un socio confiable en Asia. Tiene que romper el miedo a la región asiática. Nosotros somos tan grandes como nos queramos ver. Sin duda, la región asiática es inmensa, pero México es un país con grandes capacidades para su promoción y para su establecimiento en la región asiática. Y por eso creo que hay que fortalecer las embajadas de la región asiática. En un par de semanas, la secretaria de Relaciones Exteriores se reunirá con los embajadores de México en Asia y toda la reunión será dedicada a promoción de México. Señores senadores, tienen ustedes y tiene nuestro país 12 embajadas en Asia. Decía yo, las embajadas fuera del sudeste asiático, que son Japón, China, Corea y la India, las 2 embajadas angloparlantes de Asia, como son Nueva Zelanda y Australia, y 6 embajadas en el sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, Vietnam y Tailandia. Estamos en la región muy bien representados. Lo que necesitamos es juntar fuerzas y hacer equipo con los empresarios mexicanos, con las áreas de todo el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los empresarios estatales y sin duda con esta soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Tiene una breve pregunta el senador Leal y después el senador Castelo. Se lo voy a prestar. Nada más. Sí, nada más. Embajadora Melba, es muy brillante usted, ¿eh? Muchas gracias. Mi pregunta es muy breve y es preocupante, creo que la conoce el senador bien. Hasta 1980 México era consumidor de arroz en una proporción más o menos de 2 millones de toneladas de arroz al año. El 95% del arroz que se producía en México para el abasto del consumo nacional se producía en Sinaloa, por la conformación de sus tierras planas y la suavidad de sus corrientes. La técnica, desde el punto de vista eminentemente técnico, la técnica que se usaba era lo que se llama siembra de arroz por inundación. En 1982-83, por ahí, un querido amigo nuestro, que es Francisco Labastida, a la sazón gobernador del estado, decretó la suspensión del cultivo del arroz, cosa que ya se había dado también en el sur de Sonora, para conjurar el riesgo de lo que llamaríamos el ensalitramiento de las tierras, la subida del índice de sal arriba de lo indicado para el cultivo normal, y con el consiguiente riesgo de una pérdida de tierras enorme. El cultivo abarcaba 120,000, 130,000 hectáreas y lo industrializaban aproximadamente 30 molinos de arroz que ocupaban más o menos 10,000 gentes, obreros especializados. Esto, desde luego, fue una catástrofe agrícola en Sinaloa. Me parece que Indonesia, específicamente Indonesia, desarrolló en los últimos años una técnica de cultivo del arroz en la que ya no se recurre al riego por inundación o al crecimiento por inundación. Pregunta. Actualmente nosotros consumimos aproximadamente 3 millones. 2,8 millones son importados.
Así es, el 85%. Sí, el 83%. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Se ha encontrado usted en las exploraciones estas tan abundantes que ha hecho sobre el país de su destino algo sobre este tema de la tecnología del cultivo de arroz en Indonesia? Esa es mi brevísima pregunta. Adelante. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, señor senador. Tuve una reunión con Zagarpa justamente para el tema del arroz. Y para el tema del arroz en dos sentidos. Uno, cooperación técnica en el cultivo por terrazas. El cultivo de terrazas en Indonesia es un cultivo que además que es bellísimo. Parece jardín. Bellísimo el cultivo, en Vietnam también es muy, muy importante. Entonces, Zagarpa tiene interés en cooperación técnica para el cultivo de arroz por terrazas. Pero otra de las cosas que estábamos hablando con Zagarpa, nosotros, como usted bien lo apuntaba, importamos más del 80% del arroz que consumimos. Los indonesios, a pesar de ser, junto con otros países del sudeste asiático, evidentemente, grandes consumidores de arroz y grandes productores de arroz, siguen importando arroz. ¿De Japón o dónde? De Japón, de Vietnam, de Camboya, o sea, son varios los países que exportan arroz a Indonesia, inclusive Indonesia se acercó a México para ver si podíamos exportarles arroz. No había manera de exportarles arroz porque ni siquiera nuestra cuota interna la complementábamos y, como le decía, hay gran interés por parte de Zagarpa para un proceso de cooperación técnica en el cultivo de arroz por terrazas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Creo que vamos a tomar una pregunta más sin ánimo de coartar ninguna libertad, pero quisiera que fuera el senador Castelo, secretario de la Comisión de Asia-Pacífico, que tuviera la última palabra. Sí, es un comentario, embajadora. Me llamó la atención en este documento, carpeta informativa que se nos hizo llegar, donde se habla de la filosofía indonesia, que está fundamentada en el Código Budista de Ética, Pancasila. el Pancasila, y habla que el Pancasila consiste en 5 principios interrelacionados e inseparables. El quinto de ellos es la justicia social para toda la población, y habla también por ahí de la creación de una humanidad justa y civilizada. O sea, como un planteamiento, yo no sé el nivel de religiosidad del pueblo, pero después, en la agenda de trabajo, el primer aspecto de su agenda de trabajo es la disminución de la pobreza. O sea, como si estas cuestiones religiosas son ancestrales, entonces el país ya se independizó desde el 45, entonces todavía sigue siendo un reto para ellos. No sé si por la población tan alta que tienen, que la pobreza todavía sigue siendo algo que tienen que combatirla, erradicarla. Y luego también, porque parecen como aspectos contradictorios, pudiera ser, que de los temas que se estabilizan, dice el documento, además del terrorismo, es la corrupción. O sea, y también se habla que dentro de las limitaciones para un desarrollo más equitativo existe una alta concentración de riqueza. Me suena como conceptos así, si su ética, su código, basado en su religión mayoritaria, atiende a esto, sigue siendo entonces el reto que la población les ha ganado para las necesidades que siguen teniendo mucha población pobre, o sigue habiendo mucha corrupción, o sigue habiendo mucha concentración de riqueza. No sé si tenga algún comentario, sé que son cosas así medias, no muy concretas, pero me llamó la atención correlacionar los 4 o 5 puntos. Se lo agradezco, señor senador. Mire, lo que es muy interesante es por qué escogieron ellos el código budista, siendo una población mayoritariamente musulmana. Sí. Cuando se crea la Constitución y cuando Sukarno, el presidente Sukarno, digamos, liderea el proceso de una nueva nación y de una nueva constitución, deciden que este código budista les permitirá ser, digamos, mucho más libres en el reconocimiento de las diferentes religiones en Indonesia. A pesar de ser un país eminentemente musulmán, se dicen un gobierno laico